De repente se oyeron pasos. Les acompañaba el silencioso tintineo de las armaduras. El hombre respiraba pesadamente mientras caminaba entre los cuerpos de los guerreros caídos. Fue una batalla terrible. Se quitó el casco, dejando que el viento fresco refrescara su cabeza caliente. Y solo sus ojos ardían con el fuego escarlata de la venganza. De repente, varios guardias aparecieron detrás de los árboles. Sus espadas se levantaron amenazadoramente y cada una estaba sedienta de sangre. Aquí el primero se abalanzó sobre el cansado guerrero, agitando amenazadoramente su espada. Consideraba al hombre un monstruo y no tenía intención de perdonarlo. Y el guerrero solo levantó su mirada cansada hacia el atacante. Un cabello negro y rebelde caía sobre su frente alta. El atacante ni siquiera tuvo tiempo de comprender nada. Él todavía estaba intentando blandir la espada, pero ya estaba condenado. El guardia gritó terriblemente. La sangre caliente brotó en todas direcciones, pero un momento después el guerrero ya había hundido su espada en el guardia caído. Todo sucedió demasiado rápido. También había salpicaduras de sangre en la cara del hombre. Sus ojos se abrieron con horror. El guerrero se cubrió el rostro con la mano y se tambaleó. Un pesado gemido escapó de sus labios. El hombre cerró los ojos y rezó a los dioses por una sola cosa. Esto no se suponía que pasara ahora. No podía dejar escapar su segunda naturaleza. Simplemente no en este momento. El guerrero miró su mano ensangrentada con los ojos abiertos por el horror. Justo ante nuestros ojos, se estaba convirtiendo en la garra de un dragón. Y de repente el guerrero escuchó una voz familiar que lo llamaba. Esto le hizo recobrar un poco el sentido. Un amigo leal llegó justo a tiempo, y ahora miró ansiosamente el rostro del hombre, preguntándole si todo estaba bien. Le puso el hombro al hombre y le pidió que intentara controlarse. El guerrero no podía perder el control de sí mismo. El hombre volvió a mirar su mano. Ahora era de nuevo una mano muy corriente, cubierta por un guante negro. Apretó el puño en señal de alivio y cerró los ojos con agotamiento. Esta vez todo salió bien, pero costó mucho esfuerzo. Con paso vacilante, el guerrero se dirigió hacia la salida del desfiladero. Sabía que solo tenía que resistir 10 días. Entonces podrá morir como ser humano. Esto me dio esperanza. Sin embargo, esperando la misericordia del destino, el guerrero solo soñaba con una cosa. Antes de morir, deseaba tanto verla una última vez. Esa misma belleza rubia cuyo encanto era más brillante que el sol para él. Y al mismo tiempo, al otro lado del mundo empezó a nevar. Hermosas y perfectas estrellitas comenzaron a descender suavemente del cielo sobre la hermosa ciudad. Una delgada mano de niña con la palma abierta se extendía hacia el cielo. Ella se alegraba por cada copo de nieve que caía sobre su cálida piel. Ella era una hermosa joven con el maravilloso nombre de Elena. Pero ahora había alarma en sus transparentes ojos verde claro. La muchacha salió a la plaza del pueblo, esperando el regreso de su hermana. Nunca habían estado separados tanto tiempo antes, y ahora Elena se preguntaba qué había hecho que Leila tardara tanto. Además, las calles estaban extrañamente desiertas. Ninguno de los obispos estaba visible, y Elena extrañaba cada vez más a su hermana. Al fin y al cabo, de todas formas pasaban muy poco tiempo juntos. Recientemente sus destinos comenzaron a divergir. Aunque las niñas eran casi inseparables desde el nacimiento, aunque eran notablemente similares en apariencia, también estaban muy apegados entre sí. Casi siempre se les veía tomados de la mano, y solo sus habilidades diferían tristemente. Leila siempre afrontó los desafíos primero. Elena estaba muy preocupada por ella, pero la niña confiaba en sus habilidades y trató de calmar a su hermana. Tan pronto como Leila concentró y dirigió su energía, ocurrió un milagro. Elena admiraba los destellos blancos cegadores cada vez. Allí Leila dirigió su luz hacia un brote delgado y débil que acababa de emerger del duro suelo. Y un momento después ya estaba extendiendo la mano hacia arriba. Otro destello y el brote se convirtió en un árbol poderoso. Se extendía hacia arriba con ramas suculentas y parecía como si hubiera estado creciendo durante décadas. Todos a su alrededor estaban asombrados por la fuerza de Leila. Tal regalo indicaba que ella era la Santísima Virgen. Y solo Elena no podía compartir la alegría general. Ella estaba preocupada por su hermana, porque veía cómo perdía fuerzas después de cada milagro que realizaba. Sin embargo, no fue esto lo que preocupó a los obispos. Quedaron maravillados con el regalo de una de las hermanas. Y era bastante natural esperar algo similar del otro. Tarde o temprano llegó el turno de Elena de mostrar sus habilidades. Fueron estos momentos los más aterradores para la niña.
Ella creía con todas sus fuerzas que todo saldría bien. Cada vez, Elena creía desesperadamente que ella también podía crear algo digno de las habilidades de Leila. Los fracasos la siguieron inevitablemente. Sin embargo, Elena seguía creyendo que tarde o temprano todo saldría bien. En su corazón la niña oraba para que todo saliera bien. Ella hizo lo mejor que pudo y su luz cegadora fue muy similar al milagro creado por su hermana. Sin embargo, no pasó nada. Las piedras permanecieron inmóviles y los brotes no mostraban signos de fortalecerse ni de llenarse de jugos vitales. Elena escuchaba cada vez con más frecuencia que ambos tenían una señal divina. Pero por alguna razón uno de ellos tenía el don, mientras que el otro estaba privado de él. Mientras estaban juntas, las hermanas no pensaron en ello. Pero ahora Leila ha desaparecido, llevándose su regalo con ella. Elena cerró los ojos, apretando sus dedos alrededor de la muñeca de su mano derecha, marcada con un signo divino. Ella recordó una antigua leyenda. Érase una vez un imperio, el de Yanfer joven y vulnerable. Y luego el Todopoderoso confió la protección del árbol de la vida a dos guardianes. Era un dragón negro de un poder sin precedentes, y la bella Virgen Santa trayendo sanación con un solo toque. Y un día, durante una pelea, se enamoró de una doncella santa. Para estar con su amada tomó forma humana, convirtiéndose en el emperador de Yanfer. Esto enfureció al Todopoderoso, porque el árbol de la vida se volvió vulnerable. Y luego prometió tomar para sí a los descendientes más fuertes del dragón y de la doncella. Después de esto nacieron muchos niños hermosos en el imperio. Muchos de ellos eran más fuertes que la gente común. Pero nadie vivió mucho tiempo. Entonces la doncella, afligida por sus hijos, comenzó a orar día y noche al Todopoderoso pidiendo perdón. Y tuvo compasión y concedió misericordia. El matrimonio de la doncella y el dragón, santificado por el cielo, marcó el inicio de una nueva era. La gloria del imperio Yanfer resonó en todo el mundo, y sus descendientes tenían súper habilidades. Elena y Leila también eran descendientes de una virgen santa y un dragón negro. Pero por alguna razón solo uno de los gemelos tenía poder. Elena sufrió toda su vida por su propia inferioridad, pero una hermana querida podría disipar los pensamientos tristes. Y ahora Leila ha desaparecido. Faltaban menos de 10 días para su boda con el príncipe heredero. Elena no sabía dónde buscar a su hermana, y ella solo podía ser atormentada día y noche por oscuros presentimientos. Sin embargo, ahora sus pensamientos fueron interrumpidos por los pasos de alguien. Era uno de los asistentes, que sostenía una linterna en la mano. Parecía que estaba buscando a Elena. Todos ya sabían que la niña llevaba todo el día buscando a su hermana desaparecida. Sin embargo, los intentos no tuvieron éxito. Una agitada Elena compartió sus oscuras sospechas con el ministro. Ella pensó que algo le había pasado a Leila, y entonces el ministro dijo algo completamente inesperado. Dijo que la decisión del obispo fue correcta, y ahora se reveló el destino de Elena. Tomando a la niña por los hombros, el asistente dijo solemnemente que Leila parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Elena se quedó congelada, desconcertada por su calma, y acto seguido continuó diciendo que su hermana tendría que ocupar su lugar, y será Elena quien se casará con el príncipe heredero. Pasó el tiempo. El invierno por fin ha llegado. Grandes copos de nieve caían del cielo bajo y oscuro, y ahora Elena, acompañada por uno de los sirvientes, bajaba las escaleras del templo principal. Ya había perdido la cuenta de los pasos. Al detenerse en uno de los vuelos, la niña contuvo el aliento y pensó. Ella trató de averiguar a dónde conducía esa escalera interminable. De repente algo hizo clic suavemente. Una luz brillante destelló, obligando a Elena a cubrirse los ojos. La muchacha vio a los sirvientes parados frente a ella, y a sus espaldas estaba el propio obispo. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que ese era el mismo salón donde los obispos celebraban sus reuniones. El asistente anunció en voz alta que había traído a Elena. Hubo silencio. De repente se oyó la voz apagada del obispo. Dijo con pesar que parecía que Leila efectivamente había huido, dejando atrás a su hermana. El hombre se acercó lentamente mirando atentamente a Elena. Después de una pausa, dijo pensativo que no todo estaba tan mal. De repente levantó la mano y señaló con sus dedos en forma de gancho hacia la niña. Ella retrocedió asustada, y el obispo la tomó firmemente por la barbilla y la miró fijamente a la cara. Luego notó con satisfacción que Elena por fin era útil. De repente el hombre le dio una bofetada en la mejilla con desdén, y dijo que ella ya debería estar al tanto del asunto. Alejándose de Elena,
Señaló que en 10 días enviarían un carruaje al templo, y luego irán al palacio. Después de esto dijo algo muy extraño. El obispo recordó que en el palacio será considerada la Santísima Virgen Leila. Elena bajó la cabeza con tristeza. Ese fue todo el problema. Armándose de valor, le recordó al obispo que no poseía el don de una Virgen Santa. Esto significa que el engaño puede quedar al descubierto. Sin embargo, el hombre respondió con confianza que no importaba, y es poco probable que sea de interés para el emperador. Al ver la sorpresa de Elena, explicó que la mayoría de la gente consideraba que el matrimonio de una doncella santa y un dragón era simplemente una vieja costumbre, aunque el verdadero objetivo está en otra parte. Después de todo, cualquiera que usara el poder del dragón, tarde o temprano perdía su forma humana. Elena estaba sorprendida. Ella pensaba que estos eran solo cuentos de hadas. Sin embargo, aparentemente esto no era del todo cierto, y las viejas leyendas decían la verdad. La asombrada Elena corrió tras el obispo. Ella quería saber qué pasa cuando un humano se convierte en dragón, pero el hombre no le respondió. Él simplemente sonrió significativamente. Al ver su mirada suplicante, el obispo se suavizó un poco, y él respondió que ella misma se enteraría de todo cuando llegara el momento. La verdad era que con la ayuda del poder de la santa doncella, era posible retrasar la transformación en dragón. Pero aún así, era imposible evitarlo por completo. El príncipe heredero Kyle Jumfer pisó el campo de batalla por primera vez cuando tenía solo 16 años. Y desde entonces no ha parado de luchar. No pudo evitar conocer el poder del dragón. Y al usarlo constantemente, se fue acercando cada vez más a la transformación. Todo lo que Elena tenía que hacer era actuar con naturalidad hasta que llegó el momento de su transformación. Entonces nadie sospecharía nada. Al ver que la muchacha intentaba objetar, el obispo la interrumpió severamente. Se dio cuenta de que Elena todavía no comprendía toda la complejidad de la situación. Después de la desaparición de Leila, solo quedaban 2 opciones. Y si Elena no hubiera ido a palacio, entonces habría valido la pena reconocer la desaparición de la Santa Virgen. No había esperanza de que el emperador tomara esta noticia con calma. En busca de la Santa Virgen se registrará minuciosamente todo el complejo del templo. Al mismo tiempo, lo más probable es que encuentren a Elena. Esto significa que será necesario admitir que la Santísima Virgen tiene una hermana gemela. El secreto de su existencia será revelado. Para evitar acusaciones de traición contra el emperador, habría sido más fácil deshacerse de Elena ella misma. Ahora el obispo le explicaba todo esto con severidad a la muchacha avergonzada que estaba parada frente a él con miedo. Y de repente la llamó muy fuerte, casi gritando. El obispo le exigió que tomara una decisión. Matrimonio o muerte. Eso era lo que le deparaba el futuro a Elena. Pocas personas en tal situación elegirían la muerte. Así, 10 días después, Elena ya estaba sentada frente al espejo en las cámaras del palacio. Ella ya llevaba un hermoso vestido de novia blanco, y las silenciosas criadas aplicaron los toques finales, completando el maquillaje. Los ojos de la hermosa novia se llenaron de alarma. Ella seguía repitiendo en su mente las palabras del obispo. Elena esperaba sinceramente que tuviera razón, y nadie se interesará seriamente por la novia del príncipe heredero. Ella quedó un poco desconcertada por esto. Había algo en esta historia que le parecía muy extraño. Todos los descendientes del dragón pertenecían a la familia imperial. Sin embargo, la seguridad del príncipe heredero parecía no ser preocupación para nadie. Nadie se molestó en comprobar la identidad de su prometida. Era como si a nadie le importara en absoluto la elección del heredero al trono. En ese momento Elena se detuvo, recordándose que no era algo de qué preocuparse. Después de todo, el príncipe conocía a Leila desde hacía mucho tiempo. Esto significa que podría revelar fácilmente la sustitución. Entonces Elena ya no podría escapar del castigo. La muchacha estuvo buscando tensamente una salida todo el tiempo mientras caminaba hacia la sala del trono, acompañada por su séquito. Y ahora los sirvientes ya han abierto las puertas altas. Elena miró hacia el pasillo, cegada por la luz brillante. Tenía miedo de su futuro, pero sabía que no quería morir en absoluto. Ella no sabía que el príncipe a menudo pensaba en su hermana. Cada vez le pedía que compartiera su coraje con él. Pasó el tiempo, y Elena seguía parada frente al altar sola. Los pocos cortesanos e invitados presentes en el salón comenzaron a susurrar. Muchos simpatizaron con la muchacha. Nadie sabía cuándo llegaría el príncipe heredero. Y la novia permaneció sola durante varias horas. El sol se estaba poniendo.
Elena pudo escuchar débilmente algunas palabras, pero intentó no perder la compostura. Su espalda estaba recta y su cabeza estaba humildemente agachada. Solo las manos de la muchacha, cubiertas por finos guantes blancos, apretaban cada vez con más fuerza el elegante ramo de novia. Esto era todo lo que podía permitirse. Elena aguantó. Ella simplemente seguía recordándose a sí misma que Leila no se preocuparía por algo así. Mientras tanto, el emperador observaba con interés a la joven esposa de su hijo. Le sorprendió bastante la compostura de la muchacha en tal situación. Ahora estaba empezando a comprender un poco a Kyle. Después de todo, cada vez que se mencionaba el nombre de la novia, cambiaba por completo. Uno de los consejeros, todavía muy joven, se acercó vacilante al emperador. Preguntó si el príncipe definitivamente aparecería. Después de todo, enviar al heredero al trono a una campaña en vísperas de la boda fue un poco imprudente. Y ahora nadie podía saber su paradero. Pero el emperador parecía no escuchar en absoluto al consejero. Él simplemente preguntó pensativamente si estaba interesado. El hombre no entendió la pregunta. Y el emperador volvió a notar que cuando se mencionaba a la novia, el príncipe Kyle siempre cambiaba drásticamente. Y ahora el padre quería presenciar con sus propios ojos el encuentro de su hijo con su novia. Y para comprender cuán sinceros son los sentimientos del príncipe heredero, todo parecía muy parecido a una partida de ajedrez. Y Kyle Jumfer podría haber ganado bastante. Al demostrar hasta dónde estaba dispuesto a llegar, el príncipe heredero podría sellar su propio destino. Y muchas decisiones del emperador. De repente, en el silencio opresivo, se oyó un fuerte crujido de la puerta. Los rostros de todos los presentes se volvieron hacia la entrada. Elena tampoco pudo contener su curiosidad. Sin levantar la vista, miró furtivamente hacia la puerta. En el umbral, bajo un rayo de luz brillante, se encontraba un hombre alto con una armadura negra. A pesar de su color, estaba claro que el caparazón estaba cubierto de sangre. El hombre entró en el pasillo y lentamente se quitó el pesado casco. Apareció un rostro cansado, con piel pálida y cabello oscuro cayendo sobre la frente. Los invitados se quedaron paralizados de desconcierto. Nadie podía creer lo que veían ante ellos. El príncipe heredero. Y el hombre ya estaba caminando por el pasillo. Dejó huellas de sangre. Todos entendieron que el príncipe no llegaría a su boda con ese aspecto. Pero en el cinturón del hombre colgaba una espada que le había dado el emperador. Había confusión en la habitación. Y de repente se oyó la risa alegre del emperador. Elena se quedó mirando al caballero que se acercaba. Nadie lo detuvo y la risa del emperador era completamente sincera. Todo esto solo podría significar una cosa. Este hombre extraño era el que todos en esta sala estaban esperando. Delante de Elena, realmente estaba Kyle Jumfer, el príncipe heredero y heredero al trono, que se convertiría en su marido. Se acercó y de repente arrojó un pesado casco al suelo. Sonó y rodó por el suelo. Ahora el heredero al trono estaba justo frente a ella. Sin levantar la vista, el hombre propuso intercambiar votos. Quería terminar la ceremonia lo más rápido posible. Aquí el príncipe Kyle finalmente levantó la cabeza y se quedó paralizado por el desconcierto. Sus ojos se abrieron de par en par, y Elena estaba frente a él, temblando de miedo. Ella entendió que el príncipe heredero finalmente la vio y probablemente se dio cuenta de que no era Leila frente a él. Y en ese momento, todos sus raros encuentros con su amada pasaron ante los ojos de Kyle. Su risa, sus votos, todo eso era con ella, con el otro, y ahora estaba delante del altar y miraba su copia exacta. Elena se parecía a su hermana como dos gotas de agua, pero aún así no era ella. La heroína sintió un temblor que recorrió todo su cuerpo. El silencio a nuestro alrededor se hacía cada vez más opresivo. Los ojos del príncipe fijos en ella estaban llenos de miedo y desconcierto. Elena daría cualquier cosa ahora mismo por leer sus pensamientos. Frente a ella estaba su futuro marido, el príncipe heredero Kyle Jumfer. Pero parecía que había visto un fantasma. De repente miró hacia abajo y levantó la mano. Ella todavía estaba vestida con una armadura de hierro, manchada de sangre. El hombre miró su mano. Parecía como si la sangre de muchos enemigos todavía humeara sobre el metal caliente. Con unos pocos movimientos rápidos, Kyle desabrochó el guante de hierro. Las cerraduras hicieron un ruido fuerte en el silencio resonante. Arrojó el guante al suelo sin dudarlo. El príncipe heredero entonces subió unos pasos por las escaleras hacia Elena. Acercándose, el hombre habló. En voz baja le pidió a la muchacha que le diera la mano. Ella levantó vacilante sus enormes ojos verdes hacia él.
El miedo todavía se apoderaba de todo el cuerpo de Elena. Sin embargo, ella todavía extendió su mano hacia el príncipe. Los delgados dedos temblaban ligeramente por la tensión. El príncipe heredero tomó sus manos entre las suyas y habló solemnemente. Hizo el juramento tradicional. Mientras colocaba el anillo en el dedo de Elena, Kyle dijo que tomaría a Layla Underwood como su esposa y se compromete a estar con ella hasta que la muerte los separe. Después de esto, fue el turno de Elena de decir sus votos. Después de la ceremonia, el príncipe se sentó solo junto a la ventana. El silencio reinaba en las cámaras. 1000 pensamientos bullían en la cabeza de Kyle. Me vinieron a la mente muchas preguntas sin respuesta. Recordó a Elena, asustado y confundido. Tenía un parecido sorprendente con Layla, y ahora el príncipe intentaba comprender por qué era ella, y no Layla, la que estaba en el altar. De repente se oyeron pasos silenciosos en el pasillo. Kyle se dio la vuelta y saltó. Se dirigió hacia la mesa donde había una daga con incrustaciones de piedras preciosas. Al agarrarla, el príncipe sacó bruscamente la daga de su funda. Siempre estaba en guardia, esperando un ataque. Su rostro tenso se reflejó en el acero brillante. Al mirarse en el reflejo, Kyle no se reconoció. Volviendo en sí, guardó la daga en su funda. No valía la pena esperar una amenaza en pleno palacio. La criada respondió a su pregunta. Dijo que la recién nombrada princesa quería ver a su marido. Kyle abrió la puerta que crujió silenciosamente. Ya no esperaba ningún invitado y estaba un poco desanimado. Una expresión tensa apareció en el rostro del príncipe heredero. Y los ojos miraban con cautela e interrogación. Elena se paró frente a él. Ahora llevaba un sencillo vestido blanco que parecía un camisón. Kyle se estremeció levemente cuando la vio. Él aún no podía comprender que esa muchacha se había convertido en su esposa. Sin embargo, el hombre se hizo a un lado y cortésmente invitó a Elena a entrar. La criada que acompañaba a Helen hizo una reverencia respetuosa y se fue. La puerta de los aposentos del príncipe se cerró de golpe. Kyle miró a su joven y hermosa esposa, y ella simplemente se quedó allí, dando solo un par de pasos y sin atreverse a ir más allá. Finalmente el hombre le preguntó si continuaría de esa manera. Parecía como si cada uno estuviera esperando que el otro diera el primer paso. Elena permaneció en silencio. Estaba demasiado confundida para saber cómo comportarse con el príncipe heredero. La niña apretó los puños hasta que le dolieron y pensó febrilmente. Ella sabía que Kyle podría sospechar si ella se quedaba callada. Elena pensó que debía comportarse como Layla. Ciertamente ella no perdería la compostura en una situación así. Respirando profundamente, la muchacha preguntó sobre las intenciones del príncipe. Quería saber qué podía esperar ahora que estaba casada. Elena prometió que le pertenecería por completo si Kyle la reclamaba. O se irá sin objeciones, si eso es lo que quieres. Mientras decía esto, la niña temblaba de emoción y miedo. Era tan notorio que incluso el mechón rubio de pelo de su pecho temblaba. El príncipe notó que ella estaba temblando. Sin embargo, todavía no entendía exactamente qué quería saber Elena. El hombre se dio la vuelta y se alejó un par de pasos. Intentó descubrir cómo calmar a la asustada belleza. De repente, Kyle preguntó si era cierto que le vendaron los ojos durante el viaje. Al fin y al cabo, esto es exactamente en lo que insistió el obispo. Elena respondió que así era. Entonces el príncipe se dio cuenta de que le habían privado de la oportunidad de ver algo muy especial. La niña no entendió de qué estaba hablando. Entonces Kyle se acercó a la ventana y le hizo un gesto con la cabeza. Al acercarse, Elena vio justo afuera de la ventana un árbol asombroso, brillando con una luz suave. Este era el famoso árbol de la vida, el centro del imperio de Yanfer. Recibió su nombre del hecho de que fue la primera planta que echó raíces en este mundo. Y fue hermoso. Elena había escuchado previamente que las hojas solo aparecen en un árbol cuando otro descendiente se convierte en dragón. Y ahora estaba frente a ella. La niña no podía apartar la mirada del maravilloso árbol. Le parecía que en cualquier momento iba a ponerse verde. Parecía que Elena incluso dejó de respirar de la admiración. Y Kyle la estuvo observando de cerca todo este tiempo. De repente la niña sintió su mano sobre su hombro. El príncipe dijo en voz baja que ella tenía toda la razón, moviéndose muy cerca de ella. Kyle comenzó a hablarle al oído. Dijo que pronto sería demasiado tarde. Elena no debería haber olvidado sus deberes. Al oír esto, la muchacha retrocedió. Sabía que tenía que usar su poder para retrasar su transformación en dragón. Pero el príncipe meneó la cabeza, sosteniéndola por los hombros. Kyle dijo en voz baja que tan pronto como el árbol eche hojas, sucederá algo irreparable.
finalmente se convertirá en un dragón. En este caso, el príncipe heredero perderá por completo su apariencia humana y se convertirá en un monstruo terrible. Kyle le preguntó si había olvidado su promesa de hacía 8 años y puso una daga en sus manos. Apretando sus manos con las suyas, el príncipe dijo que ella había jurado. Y debo liberarlo antes de que se convierta en un dragón. Al oír esto, Elena retrocedió horrorizada. Esto no era en absoluto lo que ella esperaba. Y Kyle, mirándola con tristeza, le pidió que lo matara como había prometido. Y esto tenía que hacerse antes de la transformación. Elena quedó atónita. Durante todo este tiempo la muchacha se estaba preparando para una prueba de fuerza y una confesión de fraude. Pero no a esto. Y el príncipe abrió su camisa negra a la altura del pecho y señaló con el dedo el lugar entre las clavículas. Poniendo sus dedos sobre su pecho, le pidió a Elena que golpeara allí con todas sus fuerzas. Y la muchacha solo oía los latidos de su corazón asustado. El silencio reinaba en las cámaras. El príncipe heredero Kyle Jumfer estaba frente a ella, arrodillado sobre una rodilla, esperando. Elena no podía creer que no había escuchado mal. Y el príncipe realmente quiere que ella lo mate inmediatamente. La niña no entendía qué hacer. Parece que es hora de decir la verdad. Ella respiró profundamente y dijo con firmeza que ella no era Leila. Y no fue ella quien le hizo la promesa al príncipe. Dicho esto, Elena arrojó la daga con decisión. Cayó con un ruido sordo sobre las baldosas estampadas del suelo. El príncipe la miró con una mirada extraña e intensa. Y Elena repitió otra vez, aún más fuerte y con más decisión, que ella simplemente no podía hacer aquello. La mano del príncipe cayó flácida. Él todavía estaba arrodillado frente a ella. Cuando habló, su voz era apagada y sin vida. Kyle dijo que entonces no había necesidad de que ella estuviera allí. Levantándose de rodillas, se elevó sobre ella nuevamente. Y lentamente dijo que ella no iba a cumplir su promesa. Esto significaba que tenía que abandonar el palacio inmediatamente. Pronunció estas últimas palabras en voz alta y con seguridad, como corresponde al heredero al trono. Elena se quedó congelada. Más que nada en el mundo tenía miedo de escuchar esas mismas palabras. Al fin y al cabo, el hecho de que abandone el palacio solo significará una cosa. Ella tendrá que regresar al templo. El corazón de la niña empezó a latir tan fuerte y rápido, como si quisiera estallar. El miedo se apoderó de su cuerpo. Recordó las palabras que el obispo había pronunciado al final, y nunca debería olvidarlos. Solo había una cosa esperándola si regresaba. Fue la muerte. Así que no tenía sentido siquiera pensar en regresar. Sin embargo, Elena se vio obligada a matar al príncipe. Esto es exactamente en lo que insistía ahora. Y ella estaba completamente en su poder. Al ver su confusión, Kyle de repente le preguntó por qué dudaba. Parecía que la oferta de asesinato era algo completamente normal para él. Elena ni siquiera se dio cuenta de cómo el príncipe se acercó nuevamente a ella. Ahora él estaba de pie, agarrando el marco de la ventana detrás de ella con ambas manos. Kyle dijo lentamente que debía matarlo ahora mismo. De lo contrario, tendrá que encontrarse con él cuando se convierta en dragón. La niña se quedó fría. Estas palabras podrían significar cualquier cosa, y el príncipe apretó aún más fuerte los puños. Parecía que le costaba mucho esfuerzo controlarse. Murmuró entre dientes que los descendientes de los dragones eran casi invulnerables. Su cuerpo es capaz de regenerarse instantáneamente, curando heridas. Solo una persona puede matar al dragón. Solo la Santísima Virgen tiene tal poder. Al oír esto, Elena comprendió de repente lo que quería decir el obispo. Luego dijo que con el tiempo ella misma lo entendería todo. Y de repente Kyle la agarró por los hombros. Con esfuerzo dijo que si no estaba destinado a morir como hombre, entonces pedía algo más. De repente, temblando, el hombre dijo que no quería que ella estuviera cerca de él. Al parecer, el príncipe ya sentía el poder del dragón dentro de sí y le tenía miedo. Las manos del príncipe todavía estaban sobre sus hombros, y sus ojos miraban tristemente directamente a Elena. Pero por su propio bien, quería que la muchacha se fuera. La cuestión ya parecía resuelta. Sin embargo, de repente apretó los puños obstinadamente. Casi gritando, Elena dijo que se negaba. Ella no iba a huir como una cobarde para salvar su propio pellejo. Después de todo, si ella hubiera hecho esto, otros podrían haber sufrido. El dragón mataría y destruiría, provocando la ira del pueblo. Las palabras de la muchacha sorprendieron mucho al príncipe. Le parecía ridículo pensar en los demás mientras él se encontraba en una situación tan difícil. De repente el príncipe agarró a Elena.
Antes de que pudiera siquiera recuperar el sentido, ya estaba colgando sobre su hombro. Estar en tal posición era nuevo para la niña. Ella se sonrojó e inmediatamente comenzó a exigir que la pusieran en su lugar. Elena pateó y forcejeó, pero fue en vano. Kyle no le prestó la más mínima atención. Él solo dijo que ella no quería irse sola. Así que no le queda otra opción que obligarla. Acercándose a la puerta, presionó con cuidado el pomo. El clic de la cerradura fue apenas audible. El príncipe abrió entreabierta la puerta y se quedó en el umbral, escuchando. Estaba tranquilo alrededor. Luego comenzó a bajar lentamente los escalones. Elena, habiendo recobrado el sentido, empezó a preguntar a dónde la llevaba y a pedirle que parara. Al principio caminaban en total oscuridad, pero de repente todo se volvió mucho más claro. Elena notó una antorcha colgada en la pared. Entonces Kyle le pidió nuevamente que no se preocupara. Según él, podría haberse salvado escapando del palacio de Janfair. La niña se dio cuenta de que el príncipe parecía querer llevarla a algún lugar en ese momento. Esta era la única explicación para el hecho de que el príncipe claramente no quería hacerse notar. Y entonces Kyle la agarró y le explicó que a nadie le importaba su destino. Solo querían conseguir lo que querían. Esto significa que nadie jamás agradecería a Elena por su sacrificio. Parecía que ahora solo Kyle se preocupaba por ella. Al mirarlo, la muchacha de repente se dio cuenta de que el príncipe tenía razón. Irse era la única posibilidad de salvación. Sin embargo, de repente pensó que entonces le sucedería lo peor. Pero este hombre estaba tratando de salvarle la vida. Mientras tanto, el príncipe la sacó del castillo en sus brazos. En un césped cercano, Elena vio a un caballero de pie junto a un caballo enjaezado. Kyle le dijo firmemente que siguiera a este hombre. Él permaneció en silencio, limitándose a inclinar la cabeza respetuosamente. Pero la muchacha aún no se dio por vencida. Ella le preguntó al príncipe qué sería de él después de su partida. Todos entendieron que después de su partida comenzaría una búsqueda. Y tal vez los obispos serán castigados. Elena no podía regresar al templo, porque allí le esperaba una muerte segura. Lo primero que tenía que hacer era preocuparse solo de ella misma. Sin embargo, ella quería saber qué le pasaría al príncipe cuando se convirtiera en dragón. La niña le habló a Kyle con tanta pasión que éste quedó asombrado. Al príncipe le resultaba difícil imaginar que alguien se preocupara tanto por él. Pero Elena no se calmó. Ella casi gritaba que era muy importante para ella saber esto. Para la niña fue algo bastante natural. Después de todo, ella acababa de ver más cuidado por sí misma por parte de Kyle del que jamás había conocido. Y el príncipe permaneció en pie como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Había una mirada de incredulidad y desconcierto en su rostro. Y entonces Elena se volvió hacia él nuevamente. Ella le preguntó si él mismo alguna vez había pensado en escapar. Al fin y al cabo, en el castillo solo le esperaba la muerte. Por eso valió la pena intentar escapar, desaparecer. ¿O es mejor convertirse en dragón que en hombre muerto? Kyle la escuchó con la mirada baja y triste. Por ahora permaneció en silencio, pero de repente el hombre cerró los ojos, como por vergüenza o dolor, y admitió en voz baja que había algo a lo que temía más que a la muerte. Apretando los hombros de Elena, el príncipe dijo que le gustaría morir como él mismo. Estaba claro que ya consideraba la muerte misma inevitable. Kyle también agregó que no quiere perderse y destruir lo que es tan querido para él. La niña sintió que sus manos temblaban, y de repente me di cuenta que ya había visto esa mirada. Recordó cómo, hace mucho tiempo, un joven le había pedido que se convirtiera en su imago. Esta palabra antes no le resultaba familiar, y explicó que esto significa un alma gemela. Un alma gemela. Imago es como un reflejo en el espejo del alma y del corazón. Entonces el joven soñó que ella se convertiría en su imago, y mi alma siempre estará con él. De repente esta palabra apareció en la memoria de Elena, y lo repitió apenas audiblemente, notando de repente cómo los ojos de Kyle se abrieron de sorpresa. La niña explicó que conocía a una persona en el pasado, y fue él quien le explicó el significado de esta palabra. Agregó que es fácil creer que todos los problemas pueden superarse, pero para lograr esto es necesario encontrar a alguien irreemplazable que siempre esté ahí. Elena solo podía esperar convertirse en esa persona para el príncipe, pero aún así ella pidió que la dejaran quedarse. Dicho todo esto, bajó humildemente la cabeza. La niña no podía hacer más que esperar obedientemente la decisión de Kyle. Se dio cuenta de que ella no era Layla. Pero parece que el príncipe creyó que era su hermana la que estaba delante de él, y todas sus palabras y acciones hablaban de una sola cosa:
Al parecer él creía que Leila era su imago, pero Elena se parecía a su hermana como 2 gotas de agua. Y eso significa que Kyle la vio exactamente a ella frente a él. A Leila. La muchacha miró al príncipe directamente a los ojos y le dijo que llevaba 8 largos años esperándola. Y ella no quiere dejarlo y huir sola. Kyle era el único que estaba preocupado por su destino. Y ahora ella quería ayudarlo también. Elena tomó con cuidado la mano del príncipe. Sus dedos estaban fríos y temblaban ligeramente. Y finalmente tomó una decisión. Y ella le preguntó si él comenzaría una nueva vida si ella pudiera encontrar una manera de evitar su conversión. Al oír esto, Kyle simplemente apretó los puños con fuerza. Parecía que le costaba mucho esfuerzo contenerse. Después de una pausa, le preguntó amargamente a Elena si realmente creía que eso era posible. Después de todo, todos sabían que eso simplemente no podía suceder. Durante muchos siglos, muchos científicos, médicos y sacerdotes intentaron curar a los descendientes del dragón. Sin embargo, nadie lo consiguió. La historia no conoció excepciones. Todos los descendientes, tarde o temprano, se convirtieron en monstruos. No había manera de cambiar el destino. Kyle dijo esto con tanto dolor que Elena se estremeció involuntariamente. Ella sentía una pena insoportable por ese maravilloso joven. Sin embargo, todavía había esperanza. Si el obispo decía la verdad, entonces él y Leila eran los primeros gemelos vírgenes santos. Esto nunca había sucedido antes en toda la historia del imperio de Yanfer. Tampoco hubo casos de no conversión de los descendientes del dragón. Quizás fue una señal. Y el destino ya había cambiado, enviando a 2 santas vírgenes a la tierra al mismo tiempo. Al darse cuenta de esto, Elena sintió una confianza sin precedentes. Ella le dijo firmemente a Kyle que encontraría una manera de convertirlo en humano para siempre. Aún faltaba tiempo para que el árbol de la vida se volviera verde. Y valió la pena usarlo para demostrarle al príncipe que estaba equivocado. La niña fue muy convincente, pero Kyle simplemente apretó los dientes obstinadamente. Él no quería creer. Parecía que el arrebato de su joven esposa solo lo irritó. El hombre se acercó a ella bruscamente y se detuvo, ardiendo de ira. Kyle estaba muy enojado. Por primera vez en su vida el príncipe heredero recibió un obstinado rechazo. En un ataque de ira, incluso golpeó el tronco del árbol con el puño, inclinándose sobre Elena. El hombre le preguntó qué más debía hacer para hacerle entender. Su voz temblaba con ira contenida. Respiró profundamente y repitió, lentamente pero en voz alta, que ella corría un gran riesgo al quedarse cerca. Elena se puso en peligro voluntariamente. Y la muchacha permaneció en silencio. Ella simplemente lo miró con sus enormes ojos verdes. Cuando Kyle finalmente se quedó en silencio, Elena respiró profundamente varias veces. Ella también intentó encontrar las palabras para convencer al hombre testarudo. La niña preguntó qué pasaría después de convertirse en dragón. ¿Y qué pasará con la gente de Yanfer? Por supuesto, el príncipe tenía derecho a querer conservar su esencia humana. Tenía algo que perder. Pero Elena también valoraba algo. Lo dijo de tal manera que Kyle de repente se quedó en silencio. Por alguna razón decidió que la niña estaba hablando de alguien querido para ella. Y ella seguía diciendo que no podría sobrevivir sola. Esto solo confirmó al príncipe en la idea de que se refería a un hombre. Finalmente agitó la mano con cansancio. Y una vez más repitió sus palabras de no querer perder. Como perdido en sus pensamientos, preguntó qué quería decir exactamente Elena. ¿Y es la vida de este hombre realmente tan importante para ella como la suya propia? La niña simplemente asintió en señal de acuerdo. Y ella respondió que era poco probable que sus valores fueran tan diferentes. El príncipe bajó la cabeza cansadamente. Al final, al parecer, cedió y dejó todo en manos de la providencia. Dándose la vuelta, solo le dijo a Elena que estaba tratando de convencerla. Pero como nada funcionaba, ella podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, valía la pena recordar que esta podría ser la última oportunidad de salvación. Un error hubiera sido demasiado costoso, y Kyle expuso su condición. Helen tuvo que cumplir su promesa antes de que el árbol floreciera. De lo contrario, será expulsada de Yanfer. La niña no podía creer que él finalmente aceptara, y ella solo respondió en voz baja que lo entendía todo. Pero entonces el príncipe se volvió hacia ella y añadió algo más. Recordó que Elena sigue siendo su esposa. La niña se sintió avergonzada y se sonrojó. Pero ella aún así preguntó qué quería decir exactamente. Y Kyle dijo fríamente que no preguntaría exactamente a quién valoraba tanto. Pero pide no mencionar nunca a esa persona. Elena se quedó estupefacta.
Ella no podía comprender en absoluto qué había hecho enfadar tanto al príncipe. Al parecer dijo algo malo después de todo. Valía la pena resolverlo, pero más tarde. Y entonces la muchacha de repente se tambaleó, como si hubiera perdido su fuerza. Ella no podía entender lo que le estaba pasando. Pero de repente mis piernas se sintieron débiles y mi cabeza empezó a zumbar. Todo a nuestro alrededor parecía engullido por la niebla. Parece que el entusiasmo se hace sentir. Incapaz de resistir la extraña sensación, Elena comenzó a caer. Sus ojos se cerraron. Kyle logró atrapar a la niña en el último momento. De lo contrario, no habría evitado la caída. El príncipe miró ansiosamente el rostro de su joven esposa. Intentó comprender si Elena estaba respirando, y de repente oyó un ligero ronquido. Pareciera que la niña simplemente se quedó dormida por cansancio. Un suspiro de alivio escapó del pecho del príncipe. El hombre levantó con cuidado el cuerpo liviano de su esposa en sus brazos y la llevó al castillo. El silencio de la noche aún reinaba alrededor. Caminó por amplias escaleras y pasillos, abrazando a Elena, y sentí una extraña ternura por esta muchacha frágil y valiente. Al entrar en la habitación, Kyle colocó cuidadosamente a la niña en la amplia cama. Ella no sintió nada. Elena todavía dormía profundamente, y ella solo gemía silenciosamente mientras dormía, acomodándose más cómodamente. El príncipe extendió la mano y alisó con cuidado el rizo dorado claro. Al mismo tiempo, apenas pasó los dedos por su mejilla, sintiendo la ternura de la piel. El alma de Kyle estaba llena de tristeza. Todo lo que pasó fue como una mala pesadilla. Nunca pensó que su encuentro sería exactamente así. Fue una gran sorpresa. Al fin y al cabo, era Leila quien debía venir, no Elena. Su Elena. A la mañana siguiente, las criadas preocupadas estaban hablando cerca de los aposentos del príncipe heredero. Alguien necesitaba despertarlo. Las muchachas recordaban muy bien que algunas habían sufrido cuando cayeron en las manos equivocadas. Todos conocían muy bien el temperamento duro del heredero, pero el ama de llaves jefa señaló que simplemente no tenían otra opción. Al fin y al cabo, ya había pasado media hora desde que el emperador mandó llamar a su hijo. Su elección recayó en Julie, la criada más joven. La niña estaba asustada, pero no se atrevió a contradecir a su mayor. Ella se acercó a la puerta y llamó tímidamente. Estaba tranquilo adentro. Entonces Julie tocó la puerta un poco más fuerte. Se disculpó, pero señaló que tenía un mensaje del emperador. Las criadas se agolparon detrás de ella. Cada uno de ellos se preguntó a qué conduciría esa invasión forzada. Y entonces desde detrás de la puerta llegó una invitación para entrar. Julie se quedó fría. Abrió la puerta, que crujió silenciosamente, y miró tímidamente hacia adentro. La muchacha dijo que su majestad quería conocer a su hijo. Ante los ojos de la criada apareció una imagen asombrosa. El obstinado heredero yacía tranquilamente junto a su joven esposa, protegiendo su sueño. Su rostro no expresaba alegría ante la noticia. Sin embargo, el esperado estallido de ira tampoco se produjo. El príncipe preguntó en voz baja dónde exactamente quería encontrarlo su padre. La doncella principal sugirió tímidamente entrar en la oficina del emperador. Entonces Kyle se levantó de mala gana, tratando de no molestar a Elena. Se movía con tanto cuidado y silencio que resultaba difícil de creer. Finalmente, el príncipe tocó suavemente el rizo dorado de la muchacha, y en voz baja dijo que estaría ausente por un corto tiempo. Presionando un mechón de cabello contra sus labios e inhalando su aroma, Kyle se giró hacia las criadas. Le dijo tranquilamente a Elena que no tuviera miedo cuando despertara. Las muchachas se quedaron paralizadas por el miedo y la sorpresa. Ninguno de ellos había visto nunca al príncipe heredero tan tranquilo antes. Cuando Kyle pasó junto a ellos, todos miraron hacia abajo, y solo Julie miró en su dirección con interés. Un minuto después ya había abierto la puerta de las otras habitaciones. Eran bastante cercanos y se distinguían por un mayor esplendor. Al entrar, la muchacha volvió a mirar al pasillo y miró a su alrededor con preocupación. Pero ella logró pasar desapercibida. Cerrando la puerta de golpe tras ella, Julie informó que, según sus observaciones, el príncipe heredero estaba locamente enamorado de la princesa. Esto despertó un interés evidente. El hombre sentado frente a ella en la mesa estaba escribiendo algo. La noticia le hizo pensar. Fue tan inesperado que incluso se distrajo un poco. El bolígrafo se deslizó hacia abajo dejando una línea en el papel. El hombre estaba desconcertado. Este comportamiento era completamente impropio del príncipe heredero Kyle que todos conocían. Los ojos azules del hombre se entrecerraron. Pensó,
tratando de descubrir cómo podría utilizar esta información para su mayor beneficio. Mientras tanto, Kyle caminaba por las amplias galerías del castillo. El despacho del emperador estaba a cierta distancia, por lo que el paseo era propicio para la reflexión. El príncipe pensó que había tomado su decisión demasiado apresuradamente. Al final, literalmente permitió que Elena se quedara en el palacio. Fue bastante frívolo, pero se quedó atónito cuando se dio cuenta de que la niña no lo había olvidado. Ella recordó sus palabras sobre la imago, pero parece que ella todavía no reconoció al propio Kyle. Al fin y al cabo, ha cambiado mucho desde entonces. Pero aún así, ese reconocimiento de repente hizo muy feliz al príncipe. Esto le permitió distraerse un poco del próximo discurso. Aunque hay que reconocerlo, no fue esa la única razón. Elena gritó tan desesperadamente que no sobreviviría sola, que su corazón se hundió. Ella estaba frente a él, tan hermosa, frágil e inocente. Pareciera como si sus palabras pudieran ablandar incluso una piedra. Además, Kyle de repente se dio cuenta de que al permitirle quedarse, la estaba separando de alguien que le importaba. Ser especial para ella es lo que a él le gustaría. Todos estos pensamientos eran tan dulces pero tan pesados. El príncipe se cubrió la cara con las manos, exhausto. Se quedó así por muy poco tiempo. Pero de repente oyó pasos. Shane, su medio hermano, se acercaba por el pasillo con una sonrisa maliciosa. Sonriendo, el hombre comentó que tal visión era nueva para él. Pocas personas habían visto a Kyle suspirar tan profundamente. La aparición de su hermano no agradó en absoluto al príncipe. Miró a Shane por debajo de las cejas y le preguntó qué quería, y se acercó más y se detuvo enfrente. Shane señaló gentilmente que fue bastante grosero. Le recordó al príncipe que por supuesto tenían madres diferentes. Pero al mismo tiempo, ambos siguieron siendo hermanos por parte de padre, y Kyle respondió con calma que no tenía tiempo en absoluto. Y no tenía intención de entretener a su hermano. El príncipe ya se había dado la vuelta para marcharse. De repente escuché una pregunta desde atrás sobre cómo estaba Leila. Se volvió con cautela hacia su hermano, y alegremente comentó que quizá ya no debería llamarla tan irrespetuosamente. Shane dio un paso atrás y se inclinó juguetonamente. Al mismo tiempo dijo que pide perdón sincero a su querido hermano. Sin embargo, el joven no se quedó callado. Empezó a decir que había estado pensando en ella desde la boda. Por alguna razón, Shane sintió que nunca volvería a ver a la joven esposa de su hermano. Sin dejarle terminar, Kyle agarró al insolente por el cuello y lo sacudió, y él inocentemente parpadeó y preguntó por qué su hermano estaba tan molesto. Al fin y al cabo, esto no era propio de él. Sin embargo, Kyle no se dejó afectar. Él simplemente respondió que Shane podía pensar lo que quisiera. Pero ahora esta muchacha es su esposa y eso es innegable. Kyle miró amenazadoramente a su hermano y le advirtió. Simplemente le prohibió a Shane mostrar el más mínimo interés en la princesa. Sin embargo, el insolente no parecía tener miedo en absoluto. Él simplemente miró a su hermano con ojos inocentes y le preguntó con tono adulador si realmente tenía derecho a decir esas cosas. Después de todo, Shane seguía siendo el mismo hijo del emperador que Kyle. Entonces el príncipe recobró un poco el sentido. No le asustaron las palabras de su hermano. Acabo de darme cuenta de que parezco indigno al responder a las provocaciones. Kyle soltó a regañadientes el cuello de la exquisita camisa bordada de Shane e incluso se alisó la corbata. Pero aún así dijo que su hermano podría no estar de acuerdo. Pero aún así, no debería ignorar la advertencia de Kyle. Sus palabras eran tranquilas, pero lo suficientemente amenazantes. Dándose la vuelta, incluso prometió graves consecuencias en caso de desobediencia. Sin embargo, Shane se limitó a sonreír. Al ver al príncipe heredero marcharse, el hermano pensó que la criada tenía toda la razón, y Kyle era completamente diferente a él mismo. Shane pensó en ello. Por alguna razón le pareció que ya había conocido antes a la joven esposa de su hermano. Valió la pena pensar en esto. Mientras tanto, Elena ya se había despertado en los aposentos del príncipe heredero, y ahora miró con sorpresa a las criadas que estaban frente a ella. Las muchachas, encabezadas por la doncella jefa, se alinearon frente a ella y dijeron que cumplirían todas sus órdenes. La jefa de limpieza nos pidió que no fuéramos tímidos y que habláramos inmediatamente si algo andaba mal. Al mismo tiempo, todas las chicas parecían muy infelices. Elena lo notó inmediatamente, pero traté de mantener la calma. Ella comprendió que no todos estaban obligados a amar a la Santísima Virgen.
Decidió no atraer una atención innecesaria y no ser demasiado exigente. Y de repente oí sollozos. Al escuchar atentamente, Elena se dio cuenta de que una de las criadas estaba llorando. Las muchachas se agruparon alrededor de una de ellas. Era Julie. Ahora ella estaba de pie, sollozando y secándose las lágrimas, y Elena la miró desconcertada. Ella no podía comprender qué pudo haber causado las lágrimas de la criada, y entonces de repente comprendió todo. Estaba demasiado preocupada de no ser capaz de afrontar el papel de princesa heredera. Pero todo resultó ser un poco más sencillo, al menos en lo que se refiere a los sirvientes. Al parecer todos estaban demasiado asustados, y no podían sospechar nada. Y la criada principal añadió leña al fuego. Ella afirmó que las niñas no deben olvidar a qué esposa servirán. Los pobres pensaron que si enojaban a la esposa de Kyle, no vivirían ni un día. Por eso constantemente se disculpaban y temblaban de miedo. Tan pronto como Elena comprendió esto, inmediatamente se volvió un poco más fácil. Sin embargo, tuvo que contenerse. Después de todo, la niña se dio cuenta de una cosa más. Las criadas no le tenían miedo a ella en absoluto, sino al príncipe heredero. Fue un descubrimiento desagradable. Después de todo, era imposible para aquellos que le tenían miedo estar cerca de ella. Ahora ella era Leila para todos. Y fue ella quien prometió encontrar una manera de evitar que el príncipe se convirtiera en dragón. Y si Elena quería cumplir su palabra, tenía que conseguir el apoyo de la gente leal. Y los que tenían tanto miedo del príncipe solo podían intervenir. Necesitaba a quienes no se acobardaran. O al menos tuvo la fuerza suficiente para superar su miedo. Elena se acercó a una de las chicas y le habló. La criada dijo vacilante que solo tenía 15 años. La princesa inclinó la cabeza tristemente. Lamentó que una muchacha tan joven tuviera que pasar por un viaje tan difícil por el bien de su familia. La criada jefa intentó objetar, pero Elena la detuvo con un gesto de la mano. Ella sabía lo que quería decir. La princesa comprendió que la mayoría de las chicas estaban en el castillo contra su voluntad. Casi todo el mundo lo hizo por el bien de su familia. Además, aunque se había convertido en princesa, Elena seguía siendo una santa virgen. Ella tenía control sobre el conocimiento secreto de todos los clanes y familias de Janfair, y ella no quería que nadie hiciera sacrificios innecesarios por ella. Elena quería tener gente leal a su alrededor, no gente atada por el miedo. Entonces les dije a todas las criadas que entendía su miedo, y les da el derecho a regresar con sus familias sin temor a ser perseguidos. Casi todo el mundo se fue, y solo una niña permaneció de pie frente a la princesa. Ella parecía inteligente y pulcra. Elena la miró atentamente y le preguntó su nombre. La muchacha bajó la mirada modestamente y dio su nombre. Su nombre era Julie Bess. Elena golpeó su talón pensativamente. Ella volvió a preguntar si Julie estaba segura de que no quería irse con todos los demás. La princesa comprendió que las niñas podían tener miedo no solo de sus amos. La familia también pudo haberse opuesto a su regreso debido a la pérdida de empleos. Sin embargo, Julie afirmó firmemente que estaba en el castillo por su propia voluntad. Aunque sonaba bastante inverosímil, Elena la miró con interés. Quería saber qué era lo que atraía tanto a Julie del trabajo en el castillo. Y dijo que hace 9 años su amigo comenzó a servir en palacio para beneficio de su familia. Se convirtió en el escudero del príncipe heredero. El joven tenía que estar constantemente cerca del hombre más peligroso del imperio. Y siempre protégelo y guárdalo. Al saber a quién serviría el joven, muchos trataron de disuadirlo. Sin embargo, no dudó ni un segundo. Entonces Julie prometió entrar al castillo y servir a aquella a quien el señor de su amado tomare por mujer. Elena miró directamente a los ojos de Julie. Ella no apartó la mirada, y la princesa realmente quería creer que la muchacha decía la verdad y que la serviría honestamente. En ese momento alguien llamó a la puerta. Un joven alto estaba en el umbral. Llegó por orden del príncipe heredero Kyle. Inclinando la cabeza, el hombre dijo que consideraba un honor conocer a la princesa, y se presentó, llamándose Philip Baldwin. Y entonces Elena lo reconoció. Fue este hombre en quien Kyle confió para que la acompañara cuando quiso enviarla lejos del castillo. Y entonces recordó la historia de Julie. Ahora todo ha quedado claro. La niña no emitió ningún sonido, pero valió la pena solo mirarla. Todo quedó claro inmediatamente. Había tanto amor y admiración en su mirada hacia el jefe de seguridad, Philip Baldwin. Sin duda alguna este hombre era todo para ella. Y Elena recordó que había visto exactamente la misma mirada de admiración antes. En aquel entonces, cuando era niño,
El dulce niño la miraba de la misma manera. Él la consideraba su imago, perdida en sus pensamientos. Elena ni siquiera escuchó que nadie le hablaba. Y en ese momento Felipe la llamó. Agitó su capa y cayó sobre una rodilla frente a la princesa. Y dijo que Kyle confiaba en él para ser el guardia personal de la princesa. Mirando hacia abajo, el hombre agregó que ella podía confiar completamente en él siempre que el príncipe no estuviera cerca. Se le ordenó proteger a la princesa. Philip dejó claro que su seguridad era su máxima prioridad. Ahora este hombre se ha convertido en su ángel guardián. Mirando hacia abajo, Elena pensó que su nuevo marido le había entregado a su hombre más fiel. Significó mucho para ella. Sin embargo, la niña se recompuso inmediatamente. No debería haber sido engañada, porque en realidad Kyle hizo todo esto por Leila, y no por ella, por Elena. Y si empieza a tomarlo como algo personal, estará asumiendo un gran riesgo. De esta manera uno podría caer en un pantano de pasiones del cual no habría escapatoria. Elena respiró profundamente y se recordó por qué se quedó. Ella tenía que cumplir la promesa que le había hecho al príncipe. La muchacha miró a Felipe, que estaba inclinado a sus pies. Fue el guardaespaldas personal del príncipe heredero durante 9 largos años, y Julie llegó al castillo después de él, creyendo en él. Y lo hizo por propia voluntad. Parecía que después de todo se podía confiar en estos dos. Al menos Elena no tenía otra opción. Ella asintió en señal de acuerdo, habiendo tomado su decisión. Y solemnemente informó a la pareja que confiaba su seguridad y la de Kyle en sus manos. Felipe, sin levantarse aún de sus rodillas, volvió a bajar la cabeza. Julie también hizo una reverencia ceremoniosa y dijo que servirían humildemente a sus amos. Elena respiró aliviada. Y entonces decidió pedirle algo a sus nuevos sirvientes. Ella quería entrar en la biblioteca del castillo. La niña decidió comenzar su conocimiento del palacio con su historia. La princesa preguntó si la podían llevar allí. Pero de repente Philip y Julie se miraron avergonzados. Al notar esto, Elena preguntó directamente qué pasaba. Entonces Felipe respondió un poco torpemente que todo estaba bien. Sin embargo, advirtió que el medio hermano del príncipe, Shane, a menudo pasa tiempo en la biblioteca. Esto complicó un poco la situación. Sin embargo, al día siguiente Elena decidió visitar la biblioteca. Cuando salió de la habitación, escuchó susurros detrás de ella. Quizás Felipe tuvo la culpa. Siguió a la princesa como una sombra. Después de caminar unos pasos, Elena ya no pudo contenerse. Ella se dio la vuelta y llamó al guardia. Cuando el hombre se acercó, la niña le preguntó si podía caminar a su lado en lugar de detrás de ella. Ella no sabía si la etiqueta lo permitía. Felipe respondió que esa no era la costumbre. Pero el príncipe heredero ordenó a la guardia que cumpliera todos los deseos de su esposa, y ella estaba un poco incómoda, así que no tenía elección. Caminando junto a Philip, Elena decidió aclarar algo. Ella notó que el guardia, a diferencia de los demás, llamaba al príncipe heredero Sir Kyle, aunque la posición del príncipe exigía lo contrario. Al oír esto, Philip sonrió. Esperaba una pregunta más difícil y hasta se puso más alegre. El hombre explicó que había estado sirviendo a Kyle Jamfer desde que tenía 15 años. Era ya su 9º año de servicio. Y aunque Philip tenía hermanos y hermanas menores, el príncipe Kyle no era como ninguno de ellos. Él era completamente diferente. Habiendo comenzado a servir al príncipe, Felipe rápidamente se dio cuenta de que este joven era mucho más maduro que sus compañeros. Elena preguntó inmediatamente cuál era la diferencia. El guardia le preguntó entonces si sabía que el emperador convocaba a menudo al príncipe heredero a su despacho. La muchacha dijo que esta mañana ya no estaba allí. A esto Felipe comentó que el príncipe Kyle había luchado en muchas batallas y nunca había sido derrotado. Estas eran incluso empresas contra monstruos. Las guerras y las batallas se convirtieron en una parte integral de la vida del príncipe Kyle. Y todo empezó cuando solo tenía 17 años. Incluso al nacer, el destino de Kyle estaba predeterminado. El padre y los demás hombres del clan sabían lo que eso significaba. Tan pronto como el bebé fue pinchado con una aguja ritual después del nacimiento, todo quedó claro de inmediato. Era descendiente de un dragón, con sangre negra corriendo por sus venas. Por lo tanto, desde el mismo nacimiento, solo se esperaba una cosa del heredero. Estaba destinado a convertirse en un gran guerrero. Philip le recordó a la atónita Elena la apariencia con la que Kyle había aparecido en su propia boda. Su armadura estaba densamente manchada con la sangre de sus enemigos. La princesa no podía creer lo que oía. Ella arrugó tensamente la tela crujiente de su vestido. Por supuesto,
Elena sabía que Kyle era descendiente de un dragón, pero ella todavía pensaba que empujarla a pelear a una edad tan joven era muy cruel. Y entonces la niña recordó a su propia hermana y su destino. Layla, elegida por el Todopoderoso, también tuvo que crecer demasiado pronto. Por eso mi hermana siempre estaba tan infeliz. Su regalo del cielo se convirtió en su maldición. Pensando en esto, la princesa bajó la mirada con tristeza. Esto no escapó a la atención de Philip. Sin embargo, él interpretó su tristeza a su manera, y notó que estaba muy contento de que ella estuviera tan preocupada por el príncipe. Elena respondió a esto diciendo que una buena esposa no debe actuar de manera diferente. El hombre rió entre dientes con conocimiento de causa. Continuó añadiendo que ahora entendía por qué Kyle le había ordenado que cuidara a la princesa, y admitió que era la primera vez. Elena lo miró sorprendida, pero Philip decidió que sería mejor que ella lo supiera. Ocupados conversando, se acercaron silenciosamente a la biblioteca del castillo, y el guardia decidió decirle algo más a la princesa. En esa época, Leinfer estaba gobernada por un emperador, pero también había otros 2 aspirantes al trono. Kyle nació primero, y por derecho de nacimiento recibió el título de príncipe heredero. Esto lo convirtió automáticamente en heredero del trono, pero solo para el público en general. Pero después de la muerte de la madre de Kyle, el emperador se casó por segunda vez, y de este matrimonio nació Shane, su medio hermano. Mucha gente noble sabía sobre el destino de los descendientes de los dragones, y que están condenados a una vida corta. Por lo tanto, se creía que el príncipe Shane ascendería al trono de todos modos. Después de todo, Kyle está destinado a cambiar pronto. Hasta ahora el príncipe Shane nunca ha planteado esta cuestión, y no mostró ningún deseo de tomar el trono. Sin embargo, muchos coincidieron en que el heredero era muy reservado y astuto. Había que tener cuidado con él. Dio la casualidad de que el príncipe Shane eligió la biblioteca del palacio como el lugar donde pasar su tiempo. Pero ahí era exactamente donde Elena quería ir. Philip comentó que le gustaría acompañarla, pero solo los miembros de la familia imperial tenían acceso a la biblioteca. Por lo tanto, el guardia tuvo que permanecer fuera de la puerta. Pero le aconsejó a la princesa que no se comunicara con el príncipe Shane y que ni siquiera se fuera. Después de algunas dudas, Philip añadió que aún así debería llamarlo en caso de peligro. Después de todo, el orden de Kyle es más importante para él que cualquier ley. Finalmente Elena entró en la biblioteca. Después de la advertencia de Philip, ella realmente no quería quedarse allí mucho tiempo. Además, después de mirar por muchos estantes, se dio cuenta de que no había encontrado nada. Los libros eran bastante caros, pero de contenido ordinario. Y de repente la atención de la muchacha se vio atraída por uno de los gruesos volúmenes. Se destacó en el estante y pareció atraer su mirada desesperada. El libro se encontraba bastante alto. Elena incluso tuvo que ponerse de puntillas para alcanzarlo. Mirando con atención, pudo ver el título Profecías y Maldiciones en la portada. Parecía que esto era algo que podría ayudarla. Sus dedos casi tocaban el lomo del libro. De repente una mano se extendió desde arriba. El hombre sacó un libro, y Elena, sin ver aún quién era, se quedó helada ante un desagradable presentimiento. Una voz masculina detrás de ella preguntó por qué la princesa necesitaba ese libro en particular. Parece que sus miedos se hicieron realidad. Al darse la vuelta, Elena vio al príncipe Shane. Se presentó y, entregándole el libro, dijo que estaba contento de conocerla. Finalmente la princesa vio con sus propios ojos a aquel a quien quizás valía la pena temer más que a cualquier otra persona. El hombre sonrió cortésmente. Elena decidió que necesitaba intentar hablar con él lo menos posible. Esto es exactamente lo que Philip le aconsejó que hiciera. Así que aceptó el libro y solo ofreció un moderado agradecimiento al príncipe Shane. Él la miró atentamente, y de repente el hombre tomó su mano y le apretó ligeramente los dedos. Dijo, sin embargo, que había pasado demasiado tiempo. Aturdida, Elena no tuvo tiempo de retirar la mano antes de que él se la llevara a los labios, y dijo que recordaba sus conversaciones. De repente, el príncipe traidor la miró y entrecerró los ojos con picardía. Al mismo tiempo, llamó a la niña Layla. Elena se quedó congelada de la sorpresa. Parecía que este hombre conocía a su hermana después de todo. La princesa bajó la cabeza y permaneció en silencio, desanimada. Ella no sabía qué responderle al persistente príncipe. Cada vez que regresaba del palacio, Layla le contaba sobre Kyla, pero ella nunca mencionó a Shane. Quizás la hermana simplemente no pensó que fuera algo importante o digno de discusión.
Pero también podría ser que el príncipe simplemente estuviera probando a la muchacha. Elena se tensó. Ella decidió no contradecir al príncipe, pero ella aún así fácilmente retiró su mano, sonriendo alegremente. La niña comentó que ya no recordaba tan bien su infancia. Al fin y al cabo, han pasado muchos años, así que ella simplemente se disculpó. Y ella se quejó de que no reconocía al príncipe. Al principio parecía un poco desconcertado, pero luego se rió alegremente, como si se tratara de un buen chiste. El príncipe Shane se rió, pero Elena no sabía qué pensar. Parece que cometió un error. Pero entonces el príncipe dijo de repente que era él quien debía disculparse. Al fin y al cabo, la broma no tuvo demasiado éxito. El hombre explicó inmediatamente que solo se habían visto una vez. Por lo general, solo observaba a su hermano durante las visitas de Leila. Y ahora miró con picardía a la princesa, divertido por su reacción. El príncipe simplemente tenía curiosidad por ver cómo respondería ella. ¿Y te fijaste en él durante tus visitas? Al ver que la niña estaba en silencio, el hombre inmediatamente retrocedió y dijo que esperaba demasiado de ella. La princesa permaneció en silencio. Luego Shane se ofreció a mostrarle la biblioteca si decidía entrar. Elena quiso objetar, pero no pudo encontrar una razón. Hasta ahora el príncipe se había comportado bastante decentemente y ella no quería ganarse ningún enemigo. Así que la muchacha aceptó. Entonces ambos se dieron cuenta de repente de que había oscurecido afuera. Se acercaba una tormenta eléctrica. Después de un rato, Elena seleccionó varios libros y se sentó a la mesa para mirarlos. El príncipe Shane se quejó de que el tiempo había empeorado. Al mirar por la ventana, la princesa se sintió inquieta. Ella sabía que Kyle iba a hacer senderismo otra vez, y ahora estaba preocupada por él. Mientras tanto, Shane estaba mirando las portadas de los libros que había seleccionado, y le preguntó si realmente los estaba buscando. Todos los libros eran únicamente sobre los descendientes del dragón y la Santa Virgen. Por eso, el príncipe se sorprendió de que la muchacha buscara esta información. Estaba seguro de que ella sabía mucho más sobre esto de lo que decían los libros. Después de todo, la propia Leila era una virgen santa. A esto Elena respondió con calma que en el templo el entrenamiento se basaba en las reglas de conducta del Palacio Imperial, y aprendió sobre los dragones a través de las leyendas. La muchacha recordó con un escalofrío su vida con su hermana en el templo. Estaban bajo la supervisión constante de los obispos. Por lo tanto, las muchachas no tenían oportunidad de aprender sobre las santas vírgenes, es decir, sobre ellas mismas. Mucho permaneció oculto para ellos. Y entonces de repente Elena le preguntó a Shane cuánto sabía sobre los dragones. Después de todo, él pertenecía a esta familia, de una forma u otra. Él simplemente se rió. Poniéndose de pie, dijo alegremente que sabía un poco. No más que el resto. De repente, el príncipe Shane se acercó a ella y se paró detrás de ella. Y dijo misteriosamente que sabía un poco sobre los descendientes del dragón. Pero conoce bien a su hermano. Después de todo, según él, Shane siempre fue curioso. Y trató de conocer mejor a la gente, ya sea a Kyle o a la propia Leila. Aquí el príncipe sonrió misteriosamente y dijo que ya había encontrado la respuesta. Elena se puso cautelosa. De este hombre se podía esperar cualquier cosa, y dijo que había oído acerca de cómo se crían las santas vírgenes, en completo aislamiento, sin conocimiento del mundo exterior hasta cierta edad. De repente Shane cubrió la mano de Elena con su palma, y él dijo con todo el corazón que ella estaba sola allí. Y él puede imaginarse lo sola que está. La niña se sintió muy incómoda. Ella trató de liberar su mano, y el príncipe dijo que sabía bien qué clase de persona era su hermano. Elena no entendió lo que quería decir. Por supuesto, su primer encuentro con Kyle fue muy extraño, pero él era el único que se preocupaba por ella ahora. Y ahora su hermanastro parece pensar que ella está evitando a Kyle. Y luego Shane le pidió que le diera la mano. Elena estaba confundida, y prácticamente colocó una pequeña bolsa en su palma, y pidió darle este regalo a su hermano. La muchacha miró al príncipe con cautela. Ella aún no entendía lo que él tenía en mente, pero aún así decidí estar en guardia. Entonces, después de pensarlo, todavía dijo que no podía aceptar nada. Y de repente alguien llamó a la puerta. El mensajero informó que el emperador deseaba ver al príncipe Shane. Tenía la intención de discutir el regreso del príncipe heredero Kyle. Elena se alarmó. Ella no había estado presente en el regreso del príncipe de una campaña antes, por lo que no sabía qué esperar. Todo lo que pudo hacer fue preguntar si Kyle estaba bien.
Pero el príncipe Shane permaneció en silencio. Al ver el miedo de la princesa, solo notó que Kyle siempre regresaba cubierto de sangre. Elena ya había presenciado esto. Entonces, recordando la aparición del príncipe heredero en la boda, se cubrió la boca con la mano con miedo. Y ella solo pudo asentir. La ansiedad de Elena era demasiado fuerte. Entonces ella se levantó rápidamente y dijo que tenía que ir a ver a su marido. Shane no se opuso. Él simplemente hizo una reverencia cortés y dijo que estaba contento de pasar tiempo juntos. También le aconsejó a la princesa que tuviera cuidado. Sin escucharlo hasta el final, Elena se giró bruscamente y salió corriendo de la biblioteca. El príncipe la miró pensativo. Y entonces el mensajero, todavía de pie a distancia, se dio cuenta de que la princesa los había entendido mal. El príncipe arqueó las cejas sorprendido. El mensajero entonces notó que la sangre en la armadura del príncipe heredero pertenecía a los monstruos derrotados. No hay absolutamente nada que temer. Entonces el príncipe Shane se echó a reír y respondió que era una broma inofensiva. Y Elena en ese momento corrió de cabeza a la habitación de Kyle. Mientras el astuto príncipe Shane pensaba en la pequeña bolsa que aún podía darle a la princesa, y se imaginó lo mucho que le gustaría a su hermano su sorpresa. Finalmente la princesa se encontró frente a los aposentos del príncipe heredero. Pero Philip y Julie estaban parados frente a la puerta. Dijeron que no podían ver a Kyle en este momento. Elena no podía creer lo que oía. Pero el guardia le aseguró que era por su propia seguridad. Al recordar que el príncipe Kyle había regresado cubierto de sangre, la niña entró en pánico. Ella no entendía por qué ni ella ni el médico podían entrar. Philip y Julie hicieron una reverencia, pero le respondieron con firmeza que el príncipe heredero había ordenado que no se permitiera la entrada a nadie y que no había dicho nada sobre excepciones. Elena intentó oponerse a ellos. Ella dijo que tenía que venir de todas maneras, pero entonces se oyeron ruidos extraños detrás de la puerta. La niña se quedó congelada. Algo estaba sucediendo en los aposentos del príncipe Kyle. De allí salió un rugido y unos golpes sordos. De repente la puerta alta se sacudió. Fue como si alguien inusualmente fuerte la estuviera golpeando desde adentro. Los tres miraron hacia la puerta. Todos tenían miedo de imaginar lo que podría pasar allí. Y de repente se oyó un rugido escalofriante. Elena nunca había oído nada igual antes. Philip y Julie también miraron la puerta con evidente alarma. La princesa quedó sorprendida. Nunca podría siquiera imaginar que alguien o algo pudiera hacer tales sonidos. Y de repente corrió directamente a la puerta de la habitación de Kyle. Incluso tuvo que apartar a la estupefacta Julie, saltando hacia la puerta. La muchacha comenzó a tirar del pomo con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo llamó en voz alta al príncipe. Casi había logrado abrir la puerta. De repente la puerta se cerró de golpe, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Pero Elena no se rindió. Ella continuó tirando de las manijas y golpeando la puerta. Entonces, agotada, solo pudo llamar. La princesa llamó a su marido y le rogó que abriera la puerta. Luego empezó a arañar la puerta silenciosamente. Casi llorando, la niña todavía intentaba ver a Kyle. Ella todavía no dejó de intentarlo. Cuando de repente oí la voz de Philip detrás de mí. Él le preguntó si estaba bien. Pero Elena no sabía cómo responder a esta pregunta. Y de repente la puerta se abrió inesperadamente. Al mirar dentro de la habitación, la princesa se quedó paralizada de horror. Las cámaras estaban en completo caos. Los muebles estaban rotos y las cosas estaban esparcidas desordenadamente en el suelo. Y en medio de todo este caos, vio a Kyle. Se quedó de pie, apoyado impotente contra la pared, y trató de cubrirse la cara con la mano. El príncipe heredero era tan diferente de él mismo que Elena ni siquiera lo reconoció al principio. Sin embargo, ella todavía se movía lentamente hacia él, deteniéndose justo frente a su marido. La princesa lo miró a la cara. Algo no era como de costumbre, y de repente Elena se dio cuenta de que algo andaba mal. Las pupilas de Kyle se transformaron en rayas verticales, y sus ojos se volvieron de color amarillo ámbar, como los de un animal. Ahora de repente entendió lo que querían decir cuando hablaban de convertir a un hombre en un dragón. Al parecer el proceso ya ha comenzado. Tratando de calmarse, la niña apretó los puños con todas sus fuerzas. Ella temblaba como si tuviera fiebre. Ahora que la apelación estaba a punto de comenzar, tenía que darse prisa. Elena corrió hacia el príncipe y le habló. Ella le preguntó si la reconocía, pero no vi nada en los ojos del animal. Entonces la niña empezó a insistir en que ella era Layla, y ella prometió hacerlo humano nuevamente. Sus palabras llegaron a Kyle como a través de una niebla,
Pero la oscuridad poco a poco comenzó a disiparse. El príncipe se agarró la cabeza. Agotado, de repente cayó de rodillas frente a su esposa. Ella se acercó a él sin tener ya miedo de nada. Colocando sus manos sobre los hombros del príncipe, Elena pidió permiso para llamar a un médico. Y Kyle simplemente preguntó por qué no escuchaba a Philip. Al fin y al cabo, recordaba perfectamente que había ordenado no dejar entrar a nadie. Y esto concernía especialmente a su joven esposa. Entonces la princesa explicó que había oído que había regresado cubierto de sangre. En respuesta a esto, el príncipe nos recordó su invulnerabilidad y añadió que siempre estuvo manchado solo con la sangre de sus enemigos. Sin embargo, Elena respondió que todavía no podía evitar preocuparse, y de repente Kyle sintió con sorpresa que casi no había dolor. Por lo general, después de usar el poder del dragón, sufría hasta altas horas de la noche, pero ahora, junto a Elena, el dolor parecía desaparecer. Esto nunca había sucedido antes. Pero Kyle tenía miedo de que solo lo estuviera imaginando. Reuniendo sus fuerzas, dijo que todavía era peligroso para ella estar cerca de él, y pidió irse y obedecer a Felipe. Elena lo miró y pensó que él se preocupaba mucho por ella. Sobre Leila, a quien siempre he amado. De repente sintió mucha curiosidad por saber por qué su hermana decidió huir de esa persona. En su lugar, ella seguramente habría actuado de otra manera. Por eso ahora ella dijo con firmeza que no puede irse. Simplemente no tiene derecho a dejar a Kyle en este estado. Ella extendió sus manos hacia él y comenzó a acariciarle las mejillas con los dedos, como si quisiera aliviar el dolor. Y el príncipe le preguntó por qué no quería escucharlo. A esto Elena respondió que siempre lo escucha, y piensa constantemente en él. Presionando las palmas de las manos contra sus mejillas, Kyle pensó que Elena no había cambiado en absoluto. Ella todavía veía a las personas como ella quería que fueran, tal como lo hacía en la infancia, y él, igual que entonces, quería seguir buscando consuelo en ella. Pensando en esto, el príncipe, sin poder contenerse, abrazó a la muchacha, enterrando su rostro en su cabello. Kyle inhaló su leve aroma, y de repente sus ojos se abrieron con asombro. Se agarró la cabeza y se apartó con un gemido. Elena vio inmediatamente que algo le había pasado, y el príncipe enloqueció de horror. Olió otra vez el olor que odiaba. Se apartó de Elena, y la muchacha notó con horror que sus ojos se habían puesto rojos, como los de un animal enfurecido. Y en ese momento el príncipe pareció oír nuevamente las palabras de su madrastra. Ella le gritó enojada, reprendiéndolo literalmente por todo. Esto simplemente no podía suceder. Pero de repente Kyle la vio frente a él, en la terrible apariencia de la muerte, y ella exigió que la mirara. El príncipe sintió como si volara boca abajo en el aire, y ve ante él una sonrisa de pesadilla. Una calavera con cabello de fuego, unas manos huesudas y terribles lo agarraron, y una voz se coló en sus oídos, susurrando que solo ella lo amaría, solo la muerte. Kyle gritó terriblemente. Agarró a Elena por los hombros y comenzó a sacudirla violentamente. Pero al mismo tiempo, el príncipe vio a su madrastra muerta frente a él. El temblor provocó que el elegante bolso que Shane le había regalado se cayera del bolsillo de la niña. Pero nadie se dio cuenta. A pesar de todo, Elena no estaba muy asustada. Más bien, fue sorpresa y confusión. Ella no sabía cómo ayudar a su marido. Mirándolo, vio que sus ojos permanecían rojos. Él todavía no ha entrado en razón. Y de repente Kyle dijo que estaba equivocada. Pero él la llamó Débora. La niña inmediatamente notó este nombre. Pero para ella no era algo familiar. Parece que el príncipe la confundió con otra persona. Y Kyle habló de nuevo. Dijo que alguien le dio su palabra, y añadió que le prometieron volverlo humano nuevamente. Tenía los ojos cerrados, como si estuviera delirando. El príncipe le pidió a alguien aterrador que no volviera más. Y Elena se dio cuenta de que Kyle estaba viendo a otra persona en lugar de a ella, y ahora simplemente necesitaba su ayuda. Solo ahora Elena se dio cuenta de que en realidad la estaba buscando a ella y no a Leila. Luego envolvió sus brazos alrededor del príncipe y lo abrazó con todas sus fuerzas. La muchacha esperaba que hubiera al menos algún poder de la Santísima Virgen en ella que pudiera ayudarla. Ella abrazó fuertemente a su marido sin dejarlo escapar, y repitió que estaba cerca. Los ojos de Kyle todavía estaban cerrados, pero parecía estar empezando a calmarse. Entonces Elena dijo en voz baja lo que le había prometido. Ella esperaba que incluso en ese estado él pudiera escucharla y comprenderla. La princesa aún no soltaba su abrazo. Elena abrazó al príncipe intentando transmitirle toda su fuerza.
Ella quería desesperadamente aliviar su dolor. Finalmente dejó de temblar. Respiró profundamente y se apartó. Ante esto, Kyle la miró como si estuviera sorprendido. Y de repente preguntó dónde estaba Débora. La muchacha lo miró atentamente. Parece que ha vuelto a ser el mismo. Y el príncipe volvió a acercarse a ella. Y preguntó por qué el olor del perfume de Débora venía de Elena. Esto interesó a la princesa. De repente recordó la pequeña bolsa que Shane le había entregado. Quizás esto es exactamente de lo que estaban hablando. Valió la pena resolver esto. Sin embargo, Elena decidió elegir un momento más apropiado. Entonces ella simplemente acarició la mejilla del príncipe. Y ella dijo que le explicaría todo un poco más tarde. Al mirarlo con atención, la muchacha notó que sus ojos todavía estaban un poco rojos, pero ahora ya no había en ellos esa rabia animal. Luego le pidió a Kyle que la mirara. Ella sintió que su calma y gentileza podrían ayudarlo en ese momento. Sin embargo, por alguna razón el príncipe miró hacia otro lado. La niña no podía entender lo que estaba pasando. Ella continuó parada frente a él. Al fin y al cabo, esta situación tenía que solucionarse. Desgraciadamente, Elena aún sabía muy poco sobre su marido. Y el príncipe heredero, sin dejar de mirar hacia otro lado, dijo con fastidio que le había hecho daño. Al principio la niña ni siquiera entendió lo que quería decir. Kyle luego explicó que había cometido un error. No debería haber permitido que Elena se quedara en el castillo por su propia seguridad. Sin embargo, ella tomó su mano con valentía y pidió no alejarse de ella en ese momento. Mirando directamente a los ojos del príncipe, la muchacha dijo que ahora tenían un mismo destino para ambos y tendrán que compartirlo por el resto de sus vidas. Durante todo este tiempo, los fieles Philip y Julie estaban esperando fuera de la puerta. Escucharon, esperando temerosos gritos de ayuda. Sin embargo, de repente la puerta se abrió. Desde allí miraba una princesa sonriente y pidió perdón por sorprender tanto a los sirvientes. Philip respondió inmediatamente que no debía preocuparse por ellos. Lo más importante es que ella misma estaba bien. Entonces Elena le pidió a Julie que le trajera un recipiente con agua tibia y una toalla suave. Ella asintió con la cabeza en señal de acuerdo. La muchacha se puso inmediatamente a llevar a cabo la tarea, y la princesa y el guardia la vieron irse. Entonces Elena se volvió hacia Felipe. Sonriendo lo llamó, y ella le preguntó por qué no la dejaba entrar a la habitación. Para ese momento, la niña ya adivinaba que Kyle había ordenado que su seguridad se garantizara por encima de todo. La confusión de Philip confirmó su suposición. Entonces la princesa dijo que ya no debía seguir esa orden. El guardia intentó objetar, pero Elena le respondió gentilmente que, en primer lugar, como guardián del príncipe, solo debía cuidar de él. Entonces ella tomó sus manos entre las suyas. Las manos enguantadas de negro de Philip contrastaban marcadamente con sus muñecas blancas y frágiles. La princesa le pidió que la ayudara, para que ella también pudiera protegerlo a pesar de su debilidad. El hombre asintió brevemente. Estuvo de acuerdo con la decisión de la señora, aunque comprendió las dificultades que traería consigo. Julie regresó poco después. Ella trajo agua tibia y una toalla. La criada notó que el cuenco era bastante pesado. Entonces la muchacha se ofreció a llevarlo ella misma. Sin embargo, la princesa dijo que podía solucionarlo ella misma. Mientras cruzaba la puerta, se dio la vuelta por un momento y pidió que nadie los molestara esa noche. Pronto, en los aposentos del príncipe, ella ya estaba lavando cuidadosamente su cuerpo de sangre. Había tanta cantidad que el agua del recipiente rápidamente se volvió roja. Elena pensó que Kyle estaba cubierto de sangre, pero no había ni un solo rasguño en su cuerpo. La sangre negra del dragón protegió al príncipe. La niña intentó imaginarse si siempre había sido así. A ella le resultaba difícil creer que Kyle siempre tuviera que lidiar con todo solo. Su inmortalidad también se convirtió en una maldición. Y de repente el príncipe rompió el prolongado silencio. Se dio cuenta de que no debería haberlo lavado, y añadió que le permitió quedarse en el palacio no para que se convirtiera en sirvienta. Además, su cuerpo se curó perfectamente por sí solo. El hombre sinceramente creyó que no había necesidad de preocuparse por eso, y entonces le pidió a Elena que no volviera a exponerse a semejante peligro. Se dio la vuelta y se puso una camisa limpia, y la niña pensó que Kyle tenía un poder enorme. Pero eso no significaba que no tuviera miedo de nada. Al mismo tiempo, Elena comprendió que todo aquello no era más que una máscara protectora. El príncipe simplemente no estaba acostumbrado a recibir cuidados y apoyo. Cuando el hombre se vistió, la princesa decidió averiguar algo. Ella preguntó quién era Débora.
Ella recibió una mirada asustada como respuesta. Kyle no podía entender cómo ella sabía eso. Avergonzado, de repente se dio cuenta de que lo había dejado pasar. Esto no era sorprendente, porque después de esos momentos no recordaba nada. Elena esperaba su respuesta. Entonces el príncipe dijo lentamente que Débora era la madre de su medio hermano Shane. La mujer soñaba con convertirse en emperatriz. Pero esto no sucedió. La destrozó y la volvió cruel. Débora descargó toda su ira en Kyle, a quien consideraba la causa de sus fracasos. Habiendo dicho lo que pensaba, el príncipe guardó silencio y preguntó si Elena quería saber algo más sobre su madrastra. Pero para su sorpresa, la muchacha respondió que eso era suficiente para ella. Y el único sobre el que ella quiere saber más es sobre él mismo. La princesa dijo que quería saber sobre su pasado. Después de todo, esto era lo que definía el carácter de su marido. Ella estaba interesada en sus sentimientos y pensamientos, lo que le gustó y lo que no. Ella necesitaba saberlo todo. Entonces Kyle la abrazó suavemente alrededor de la cintura, y él aceptó contarle todo lo que ella quería saber. Sin embargo, a cambio, el hombre le pidió a Elena que le contara un poco sobre ella. Al fin y al cabo, él tampoco sabía mucho, y lo primero que preguntó fue la palabra imago. El príncipe quería saber quién le enseñó esa palabra. La niña estaba un poco avergonzada, y ella dijo que estaba dispuesta a contárselo, pero que podría parecer gracioso. Después de todo, lo que pasó parecía un poco fantástico. Así que parecía más un sueño o un cuento de hadas que una realidad. Kyle escuchó con interés, y Elena dijo que él debía pensar que estaba escuchando el relato de un sueño que ella había tenido una vez. La niña le recordó que ella creció en un templo. Allí no había acceso para la gente común. Incluso la familia imperial tenía que tener un permiso especial. Por lo tanto, era casi imposible para la niña hacer amigos, especialmente su edad. Sin embargo, todavía tenía un amigo, un joven un poco mayor. Fue él quien le contó a Elena sobre la imago y le explicó el significado de esta palabra. La niña estaba feliz de tener una amiga así. La cautivó incluso en su primer encuentro. Incluso entonces, por alguna razón, decidió que este hombre era su ángel. Fue un regalo de los dioses, enviado a ella desde el cielo. Corda Elena conoció a ese joven por primera vez. Ni siquiera podía creer lo que veía. Ella decidió que todo era un sueño. La niña incluso estaba un poco asustada. Pero no el joven en sí, sino el hecho de que desaparecería como un espejismo si te acercabas. Por eso su sorpresa fue tan grande cuando el joven le habló. La niña estaba feliz. Ella no apartó sus brillantes ojos del joven. Y acercándose a ella le preguntó quién era. La muchacha, muda de felicidad, lo miró. El joven era alto y delgado. Su cabello oscuro caía en mechones rebeldes sobre su frente. Para la pequeña Elena, su imagen se convirtió en la encarnación de sus sueños más locos. Su alma cantaba y su corazón se apretaba dulcemente. Habiendo recobrado un poco el sentido, hizo una reverencia cortés, y se presentó diciendo que su nombre era Elena. Luego, volviéndose más atrevida, comenzó a saltar alrededor del joven bombardeándolo con preguntas. A ella le interesaba literalmente todo. ¿Cuál era su nombre? ¿De dónde era? ¿Y durante cuánto tiempo volvería? El joven quedó un poco desconcertado por su asertividad, pero aún así, educadamente, le preguntó cómo podía ayudarla, y un momento después le preguntó si tenía una hermana gemela. Esta pregunta hizo que Elena se detuviera. En un momento todo pareció oscurecerse. La muchacha suspiró amargamente y dudó. Ella bajó la cabeza, asumiendo que el extraño había venido a encontrarse con su hermana. Sin duda, Leila tenía una clara ventaja sobre ella. Elena dijo que se dejó llevar un poco y se permitió decidir que el joven había acudido a ella. Ante esto, sus ojos se llenaron de lágrimas involuntarias. Fue un momento difícil. El joven pensó tratando de encontrar una salida, y entonces ocurrió algo inesperado. Puso su mano sobre el hombro de Elena y le respondió que estaba un poco equivocada, pero en realidad vino específicamente a verla. Y pregunté por mi hermana solo para aclarar. En este punto Elena terminó su relato. Cansada de un día agitado, se quedó dormida sin darse cuenta. Las cámaras estaban inundadas por la luz de la luna. La niña durmió tranquilamente, y Kyle se sentó a su lado mirándola y protegiendo su sueño. Pasó sus dedos por mechones de cabello dorado. Y yo pensaba que probablemente nunca lo sabría. Él no sabrá cómo cada palabra suya conmueve su corazón, y cómo duele todo por dentro cuando la tristeza oscurece su dulce rostro. Los ojos de Kyle estaban llenos de amor mientras miraba a Elena.
Pero la ansiedad no soltó su alma, apretándola con sus garras. Recordó haberle preguntado por aquel joven. De hecho, Elena no estaba del todo segura de haber conocido a la persona adecuada. A veces incluso le parecía que estaba muy sola, que yo siquiera me imaginaba todo esto. Sin embargo, la palabra imago que aquel joven le enseñó aún permanece en su memoria, y todavía significa mucho para Elena. Y como nunca había oído hablar de algo así, consideró otra opción. Tal vez un ángel la visitó ese día cuando era niña. Cuando lo pensó ahora, como adulta, le pareció un poco extraño. No estaba claro por qué un ángel tomaría la forma de un joven común y corriente. De repente Elena sonrió, y ella dijo que Kyle incluso se parecía un poco a ese joven, y lamentó que ni siquiera se le hubiera ocurrido entonces averiguar su nombre. La niña agregó tristemente que esa persona o ángel probablemente se había olvidado de ella hacía mucho tiempo. Para ella, este encuentro sigue siendo especial. El príncipe dijo su nombre en voz baja. Esta fue la respuesta a su pregunta sobre el nombre de aquel joven. Pero por alguna razón Elena no lo entendió. Se miraron directamente a los ojos. Cada uno sintió una conexión increíble, como si una cinta invisible los conectara. Y ahora Kyle se preguntaba cuál sería la reacción de Elena. Después de todo, él quería confesarle que él era ese mismo muchacho. También sería interesante ver qué pasaría si dijera que sabe su verdadero nombre. Después de todo, ella todavía actuaba como si fuera Leila. Sin embargo, Kyle sabía que eso no debía hacerse. En el palacio había constantes espionaje y escuchas clandestinas, y solo él sabía que Elena no era una auténtica virgen santa. Esto podría haberle hecho mucho daño. Entonces el príncipe comprendió que tenía que guardar el secreto de Elena, y aún así, mientras deliraba, le preguntó cómo lo llamaba. La princesa se sintió avergonzada y permaneció en silencio. Y Kyle añadió que ahora ella se dirige a él de forma demasiado formal. Elena no entendía si él era feliz o no. Por eso prefirió explicar que, debido a la excitación, sin darse cuenta se permitió algunas libertades. Entonces el príncipe le cubrió los dedos con la palma de la mano. Él le acarició la mano suavemente. Sus dedos se entrelazaron. Apoyándose en Elena, le pidió que lo llamara simplemente por su nombre. Sería más conveniente para ambos. La muchacha intentó llamarle señor, pero él dijo que ese era un trato para subordinados. Entonces Elena por fin pudo pronunciar su nombre. Más tarde, ya acostado en la cama, el príncipe heredero continuó mirando a su joven esposa. Intentó darse cuenta de que ahora ella le pertenecía. Él extendió la mano y tocó suavemente sus labios con su dedo. Solo pensar en que lo besaran hacía que su corazón latiera con fuerza. Sin embargo, el alma de Kyle no podía encontrar la paz. Había demasiadas cosas que no podía entender. Por ejemplo, ¿cómo sucedió que esta inocente y hermosa muchacha se convirtió en su esposa? No sabía dónde había ido Leila. Había demasiadas preguntas. Sin embargo, el príncipe comprendió que podría alejar a Elena si la atormentaba con preguntas. Al mirarla pensó que estaría feliz de ser realmente un ángel para ella, para protegerte y cuidar toda tu vida. Sin embargo, él continuaría rezando para que sus alas se desgastaran. Y pudo vivir su vida a su lado como una persona común. Ahora que había encontrado su tesoro, Kyle no podía ver cómo podría renunciar a ella. Esto parecía completamente imposible. Elena se dio la vuelta y suspirando mientras dormía. Y pensó que no podría vivir un día más sin ella. Después de una noche difícil llena de conversaciones y preocupaciones, llegó una hermosa mañana. La luz del sol inundó la habitación. Cuando Elena se despertó, ni siquiera recordó inmediatamente lo que había sucedido. Ella solo estaba tratando de averiguar qué hora era. La niña recompuso sus recuerdos, pero eran demasiados. Al darse la vuelta, de repente vio a Kyle a su lado. Era la primera vez que dormían en la misma cama. La princesa gritó de miedo, y el hombre, despertado por su voz, le preguntó adormilado cómo se sentía. Elena se apresuró a asegurarle que todo estaba bien. Sin embargo, girándose torpemente se agarró el hombro e hizo una mueca. Parece que anoche no fue en vano después de todo. Ayer ni siquiera se dio cuenta de que se había lastimado, pero ahora le dolía desagradablemente el hombro. Kyle notó su incomodidad y le tocó suavemente el hombro. El príncipe dijo con sentimiento de culpa que era su culpa. Ayer luchó demasiado, y ahora, atormentado por el remordimiento, creyó que era necesario llevar urgentemente a Elena a un médico. Sin embargo, la niña se alejó. Añadió tímidamente que podía curarse a sí misma con el poder divino. Al fin y al cabo, las santas vírgenes siempre tuvieron el don de curar las heridas.
Elena recordó que por esa razón Leila nunca visitaba al médico. Sin embargo, de repente se alarmó por la propuesta de Kyle. Y ahora la muchacha sospechó que el príncipe se había dado cuenta de quién estaba realmente frente a él. Sin embargo, nunca hizo preguntas. Sin embargo, por alguna razón comenzó a ocultar su engaño. Y entonces Kyle, como si leyera sus pensamientos, dijo que era su culpa. Después de todo, fue él quien la hirió accidentalmente ayer. Y ahora, incluso si cubres la herida con ropa, las cicatrices no desaparecerán. Acercándose a Elena, el príncipe dijo en voz baja que no le permitiría curarse sola. Después de todo, fue él quien la lastimó. Ahora comprendió cómo trataban a las niñas en el templo. Entonces el príncipe le dijo que debía recordar que a él no le importaba si ella era una santa o no. Para él, Elena se convirtió para siempre en lluvia vivificante, y el único que prometió convertirlo nuevamente en humano. Así que para Kyle, la princesa se convirtió en una santa para siempre. Y nadie más, ni siquiera él mismo, tenía derecho a tratarla mal. La abrazó y le pidió que siempre recordara esto. Y Elena pensó en lo mucho que deseaba contarle toda la verdad y quedarse con él para siempre. Sin embargo, el príncipe insistió en que lo examinara un médico. Y después de esto acordó con el médico que la princesa no debía esforzarse por algún tiempo. Elena se opuso a esto, diciendo que el médico no había dicho exactamente eso. Lo único que hablaron fue que se recuperaría rápidamente, si descansaba un poco. Sin embargo, había algo más que preocupaba a la niña. Recordó las palabras de Kyle sobre que no faltaba mucho tiempo para que se transformara. Y de repente el príncipe dijo que Felipe le había dicho algo. Después de todo, Elena olvidó mencionar que vio a Shane. Al recordarlo, dijo que había estado en la biblioteca. Pero desafortunadamente no encontré nada allí que pudiera ayudarme. Además, allí conocí al príncipe Shane. Y no se puede decir que este encuentro hizo feliz a Elena. Kyle se puso cauteloso y preguntó si Shane había dicho algo sobre él. La princesa respondió que no había nada inusual. Sin embargo, de repente recordó la pequeña bolsa que le había dado el príncipe. Probablemente era donde se almacenaba el perfume de Débora, lo que provocó la reacción de Kyle. Ahora ella le contó todo al príncipe, y esperé tensamente su reacción. Kyle se dio la vuelta e hizo una mueca de disgusto. Él inclinó la cabeza y le pidió tensamente que intentara no estar sola con Shane. Elena respondió que Felipe le había contado algo sobre el segundo príncipe. Recordó que Shane podía lastimar a Kyle mientras luchaba por el trono. Pero eso no fue todo. El príncipe heredero le dijo con tristeza que Shane lo culpaba de todo. Porque entonces sucedió algo que involucró a Shane y Débora. Y sucedió por culpa de Kyle. Y ahora el príncipe heredero comprendió que su medio hermano podía utilizar su afecto por su joven esposa y tratar de vengarse. Para Kyle solo pensar en ello era insoportable. Pero él entendió que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Elena, y luego lo llamó tiernamente. La muchacha parecía sentir la oscuridad envolviendo su alma y encadenando su corazón. La princesa lo tomó de las manos. Ella miró directamente a los ojos de Kyle y le aseguró que todo estaba bien. Después de todo, Philip y Julie siempre estaban a su lado. Y Kyle era el amuleto más confiable y poderoso contra todo en el mundo. Elena solo se quejó de que no sabía nada de lo que había sucedido antes. Entonces habría tratado todo de otra manera. La muchacha solo ahora se dio cuenta de lo poco que sabía acerca de su nuevo marido. Así que ella tenía una propuesta. Elena dijo que le llevaría algún tiempo conocer a Kyle, aunque solo sea para encontrar una manera de detener su conversión. Por eso le pedí a mi esposo que le dedicara una parte de su día. Valió la pena empezar al menos desde pequeño. El príncipe entendió lo que ella quería, pero pensó que cuanto más tiempo pasara con ella ahora, más difícil sería abandonarla más tarde. Sin embargo, quería al menos hacer esto por su esposa. Entonces él le besó galantemente la mano y le respondió que le dedicaría todo el tiempo que ella quisiera. Elena sonrió felizmente. Parecía no tener ninguna duda sobre el éxito. Y Kyle la miró, tan brillante y alegre, y pensó que pronto el dragón tendría que separarse de su sueño para siempre. Mientras tanto, rumores y chismes se extendían en el castillo. La boda del príncipe heredero causó estragos en el ritmo de vida establecido del palacio. Y para las damas de compañía, esta fue una excelente oportunidad para hablar sobre el príncipe heredero y su joven esposa. Nadie podía creer que el descendiente de un dragón fuera capaz de amar. A muchas personas este cambio les pareció muy extraño. Pero también había rumores más secretos y sofisticados. Se rumoreaba que la princesa había conquistado no solo a su marido,
el príncipe heredero Kyle. Supuestamente alguien más cayó víctima de sus encantos. Una de las damas de compañía afirmó que el príncipe Shane también estaba encantado. Esto causó revuelo. La segunda dama de honor, Violeta, quedó sorprendida con esta noticia. La belleza de cabello oscuro afirmó que eso era completamente imposible. Estaba bastante segura de que el príncipe Shane le pertenecía, e incluso esperaba convertirse en emperatriz con el tiempo. Al fin y al cabo, todo apenas estaba empezando.